Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos, al público presencial, por supuesto, y al público que se está conectando online. Estamos en este entorno que a mí me parece idílico, que es la metalibrería, que invita a la tertulia, que tiene ya la tertulia en las paredes y aquí en el ambiente. Es un gusto participar. Y además rodeados de libros. Y bueno, pues el tema que hoy aquí nos ocupa, estamos dentro de una mesa redonda que lleva por título Ciudadanía Consciente, Crítica y Global, en la que yo voy a ejercer de moderadora. Esta mesa redonda está organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, a la que pertenecemos además los 4 personas que estamos en esta mesa redonda. Y bueno, me gustaría decir nada, 2 o 3 cositas, unas pinceladas. La Asociación Española para el Avance de la Ciencia es una asociación ciudadana que defiende el derecho de los ciudadanos a tener el conocimiento científico y a participar del conocimiento científico. También pensamos que la ciencia es un motor de avance social y un motor que nos puede llevar a una sociedad más igualitaria y más integradora. Nos gustaría y luchamos porque la clase política se haga eco de la opinión experta, de la opinión científica. Y bueno, otra característica que a mí me gusta mucho y que nos une a los que estamos dentro de la asociación es el que pensamos que no existe ninguna brecha entre el mundo científico y ciudadanía en general. Y por eso en la asociación estamos colaborando en el día a día y bueno, de ahí que surjan iniciativas como esta y otras muchas que pueden ver en la página web, y que en esta ocasión va a ser una mesa redonda. Vamos a tratar sobre este tema que, bueno, pues es un poco una idea que surge a partir de cierta constatación de cómo las ciudadanas, los ciudadanos nos sentimos a veces frustrados, impotentes, porque más allá de votar cada 4 años, pues no queda muy claro cuál es nuestro rol o qué actividad podemos desempeñar para ser agentes de cambio social o ayudar a que la sociedad sea un lugar más justo, si es lo que nos preocupa. Así es que, bueno, pues es un poco el tema que nos ha traído hoy aquí. Voy a empezar presentándome a mí antes de presentar a los 3 ponentes. Soy María Ángeles Gallego, investigadora del CSIC en el Departamento de Estudios Judíos e Islámicos, pero como ya digo, hoy aquí estoy como ciudadana, además de esta asociación, y con 0 conocimiento del tema que nos ocupa, más allá de lo que me interesa. Y bueno, pues tenemos a 3 personas que tienen en común el que tienen una formación o una carrera profesional académico-científica, pero también han desarrollado una dimensión política y social muy notoria en sus distintos ámbitos. A la primera persona a la que le voy a dar la palabra dentro de un momentito es a Federico Mayor Zaragoza, que además de ser presidente de nuestra asociación ha tenido muchísimos cargos dentro del mundo político. Yo simplemente voy a destacar, bueno, en lo científico su área inicial fue la bioquímica, si no me equivoco, como catedrático en la Universidad de Granada, en la que además llegó a ser rector, pero nos suena mucho su nombre de su faceta, creo, aquí en España como ministro de Educación y sobre todo, esa última etapa como director general de la UNESCO. Tenemos a Maysoon Duas. Maysoon originalmente se dedicaba a las ciencias físicas, doctor en ciencias físicas por la Autónoma, y que en los últimos años, en los últimos 4 años, también ha desarrollado una faceta política importante como concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el grupo político Más Madrid. Ahora mismo ha tomado un poquito de distancia con la política, pero es una gran activista dentro del movimiento que luego nos va a contar ella un poquito más, la plataforma por un entierro digno, lo que sabremos más dentro de un momentito. Y finalmente, aquí a mi izquierda tengo a
a Juan José Tamayo, que participa en muchas de estas tertulias, por cierto, y que, bueno, es un gran teólogo. En lo académico creo que podemos destacar su labor como director de la Cátedra Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III, pero que además es secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, y además, bueno, puede que lo conozcan porque no tiene pelos en la lengua, eso desde luego. Y está escribiendo y comentando problemas de actualidad constantemente en medios de comunicación nacionales e internacionales, con un análisis muy fino y, como ya digo, muy crítico en cuestiones teológicas y no teológicas. Así es que, bueno, pues sin más, vamos a empezar dándole a cada uno 10 minutos para que un poco interpreten este tema desde su propia carrera profesional, desde su propia trayectoria vital, y luego ya abrimos el diálogo y todos estamos invitados a compartir nuestra visión sobre este tema. Le damos la palabra a Federico Mayor Zaragoza. Pues muchas gracias, María Ángel. Sí. Hombre, estás al lado tú lo acabas de mencionar, de un profesor, de un teólogo. Es de los intelectuales, yo ya tengo muchos años, ya sabes, y es de los intelectuales más cercanos a la realidad, al coraje, a mantener sus puntos de vista, pero escuchar a los demás. Realmente para mí es una gran satisfacción estar aquí al lado de, ya te digo, yo de él lo único que puedo hacer es aprender, porque él es una persona, yo me he dedicado muchos años, como tú acabas de decir, a la ciencia y a la aplicación de la ciencia, a los análisis de los niños, ya sabes que es mi gran preocupación, la prueba del talón y todas estas cosas, pero en cambio él es un hombre que, además ahora, de este pueblo que tú decías, dicen que de allí vienen los grandes intelectuales. Entonces, no, pero sí que os quería decir que me da una gran satisfacción que AEAC pues participe y promueva el que escuchemos y tengamos cerca a Juan José Tamayo. Bueno, el tema es el de algo que es muy importante, es la ciudadanía consciente. Mirad, yo llevo muchos años, y por eso está bien que en estos 10 minutos os diga, pues que en el año 68 yo ya estaba metido en la promoción de que tuviéramos cuidado con el medio ambiente, de que ojo con el crecimiento, de que ojo con tal, que no podía ser. Y era muy amigo de Aurelio Peccei, el creador del Club de Roma. En aquellos años Aurelio Peccei escribió 2 libros, uno se llamaba De Charles Maget, el abismo enfrente de nosotros, ¿no? Y el otro se llamaba The Limits to Growth, los límites del crecimiento, y era clarísimo pues que teníamos que empezar a tomar medidas. En aquel momento yo también ya empecé a tener relaciones con la UNESCO y creamos un programa muy importante de oceanografía. Los océanos son los 2/3 de la piel de la Tierra, os podéis imaginar la importancia que tienen. Y entonces pues pensamos, bueno, pues vamos a hacer un gran programa de energía y otro programa que se llamará The Man and the Biosphere, el hombre y la biosfera. Nada, no nos hacía nadie ni caso. Es que ni caso al pobre Peccei, ¿verdad? Al fundador del Club de Roma, es que ni caso, ni contestar. Y entonces ya dijimos lo que hay que hacer, porque además en aquel momento yo tenía la posibilidad también de promocionar todas estas cosas con gente como Nelson Mandela, con gente como el propio Gorbachev. Pues dijimos, lo que hay que hacer es una cumbre de la Tierra. Hay que organizar la cumbre de la Tierra para que vean que la ciudadanía está. Y organizamos en Río de Janeiro la cumbre de la Tierra, el año 1992, al término de la cual habíamos escrito una propuesta de directrices de cambio que se llamaba Agenda 21 para el siglo XXI, que sigue siendo muy válida, porque ya te digo, y que duró menos de 5 minutos en manos del presidente entonces del G7, que era el que mandaba,
el señor Bush padre, pues no le importó para nada y tal, pero absolutamente. Multilateralism, es decir, fuera, adiós, muy buena, se ha acabado. O sea que después de aquel fracaso, pues yo la verdad es que lo dije, bueno, ya está bien, pero pensé, no. Cuando precisamente ves que hay temas que no quieren abordar los que mandan, los que tienen este inmenso poder, tanto en estos momentos es un poder plutocrático, económico, y es un poder también supremacista desde un punto de vista de que se consideran otra vez pues personas que son inigualables. Pues entonces lo que yo hice fue una declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, pensando que la cultura de paz tenía que imponerse la palabra en lugar de la fuerza, la fuerza de la razón en lugar de la razón de la fuerza, ¿verdad? Y entonces también redactamos un documento que es muy interesante, que es la Carta de la Tierra. Carta de la Tierra para decir, miren ustedes, nosotros no tenemos ninguna pretensión de tipo político ni de nada. Lo que queremos es que esta maravilla que es la Tierra, donde vivimos y donde habitamos, pues la conservemos debidamente. No tenemos. Y la verdad es que es un documento también muy, muy interesante en el que intervinieron personajes de gran relieve. Y entonces ya me llamó, yo ya estaba yéndome de la UNESCO en el año 2000, y me llamó Kofi Annan, que era en aquel momento el secretario general, y me dijo, pues vamos a hacer otra cumbre de la Tierra, porque ahora sí, ahora ya nos van a hacer caso, ahora ya verás cómo sigue. Y entonces fue en Johannesburgo, y nos fuimos a Johannesburgo. Hicimos otro documento hasta las 4 de la madrugada, trabajando, que se llamaba los ODM, los Objetivos del Milenio. Y bueno, estuvimos ahí contentísimos. En este caso, en lugar de Bush padre, fue Bush hijo, Bush Junior, el que nos envió el Gárgara, porque vamos, ya digo lo mismo, no tuvo el menor relieve, pero es que además, en este caso hubo una gravedad adicional, y es que invadió Irak en el año 2003. O sea que eran momentos muy difíciles. Estos momentos, ya uno ya lo daba por perdido, no hay nada que hacer. Está claro que el gran poder del mundo, el G7, no quiere saber nada ni del medio ambiente, ni de todas nuestras preocupaciones sociales y de reparto de los emigrantes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que a mí cada uno de esos que veo es que me deja. Bueno, pues dijimos, a pesar de todo vamos a seguir haciendo todo lo que podamos. Y hubo un momento que fue como una especie de pausa de gran esperanza, que fue cuando vino el presidente Obama. Obama era un presidente demócrata, un presidente afrodescendiente, y era un presidente que además hizo lo que tienen que hacer los que mandan, que es mandar. Porque yo hace poco también lo decía una de las directoras en estos momentos de una organización internacional, decía, no consultes toda la vida. No, es que he preguntado y me han dicho que no. Es que la culpa la tienes tú, no consultes. Si en tu mesa pone director general, dirige, porque para eso te han nombrado. Es que si uno consulta siempre te dicen que no. No les interesa que uno se meta en estos jardines, ¿verdad? Bueno, pues hubo este hombre que se llama Barack Obama, que vive, y Barack Obama hizo algo que ya digo, es fenomenal. Llegó a París y dijo, a ver, los acuerdos de París sobre cambio climático. Y los firmó. Y al cabo de 2 meses, esto era en el mes de septiembre del 2015, en el mes de noviembre del 2015, hizo lo mismo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y suscribió una resolución que se dice resolución to transform the world, para transformar el mundo. Es la resolución de la Agenda 2030. Es un momento, como digo, de gran esperanza, porque el presidente demócrata había firmado por fin. Desgraciadamente ya sabéis lo que pasó, que a los 6 meses sale un señor que se llama Donald Trump. Y Donald Trump, el mismo día de su nombramiento, dice, I will not apply the agreement of Paris on climate change, I will not put into practice the Agenda 2030. El mismo día de su nombramiento.
¿Y qué hizo Europa? Silencio. ¿Y qué hizo el mundo? Silencio. Yo ahora estoy escribiendo una serie de, cuando pueda, tal, pero se llama Deber de Memoria, Delito de Silencio. Recuerdo que ha habido estas oportunidades y al mismo tiempo digo, oye, ¿y qué hemos hecho? Nos hemos callado. ¿Y por qué nos callamos? Porque tenemos una ciudadanía que no está motivada, una ciudadanía que no actúa si fuera consciente de la situación, si supiera realmente cómo estamos, si realmente le doliera a cada uno de los emigrantes que vemos, esta ciudadanía reaccionaría. ¿Por qué no reacciona? Pues porque estamos distraídos, nos interesan otras cosas, nos llevan, ahora también con las redes sociales es muy fácil distraernos. Y ya no digo nada ahora con la inteligencia artificial. Yo estoy asustado con la inteligencia artificial. Nos tenemos que dar cuenta que lo que importa es lo que cada uno de nosotros podamos contribuir para el cambio. Para este cambio, hay un cambio de era, es evidente que es el cambio. Pero es que además hace tan solo 25 o 30 años, pues no podíamos decirle que a la conciencia, a la ciudadanía, sea usted consciente, ¿por qué? No podíamos, pues porque había una discriminación radical. Pensar que en España, en el año 66, cuando yo nombré para el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad Infantil, nombré a una mujer, Magdalena Ugarte, todavía vive, pues vinieron mucha gente, pero además eran amigos, era gente. ¿Ha nombrado usted una mujer? Una mujer pero, como si fuera un pecado. Y yo lo nombré y además ha sido una mujer extraordinaria. Ya más adelante, digo todo eso para que veamos que también hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de la ciudadanía, en qué momento y en qué condiciones nacionales e internacionales. Cuando a mí me pide el presidente Adolfo Suárez que aceptara ser ministro en el último gobierno, antes de que viniera ya el gobierno de Felipe González, pues yo le dije que sí, que yo estaba en aquel momento en UNESCO, pero le dije, pues muy bien, lo dejo y me voy allí porque creo que tengo que hacer esto por mi país y lo hago. Y me dijo, no le pongas condiciones a Leopoldo. Dice, porque se pone muy nervioso. Bueno, pues yo cuando el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, excelente presidente, por cierto, me dice que si acepto, le digo sí, pero con una condición, que haya una mujer en el gobierno. No había habido ninguna mujer en el gobierno, ni de la transición ni de nada, ninguna mujer, no puede ser. Y entonces me dijo, ¿quién? Y dije, no, espera, le corresponde al presidente. Yo puedo exigir que haya una mujer, pero ¿quién? Ya no puedo. Y nombró a esta sevillana, a Soledad Becerril. Soledad Becerril la nombró y ya pudimos. Digo todo eso porque también cuando a veces hablamos de que no hemos hecho y tal, uno tiene que ponerse en aquel momento histórico y decir que en aquel momento histórico, claro, ¿cómo iba a nombrar a una mujer si no había ahora en este aspecto? En los últimos 25 años se ha ganado. Se ha ganado tanto que a la mujer todavía le queda mucho camino por recorrer, pero hay que reconocer que en estos momentos ya tenemos muchas mujeres en los gobiernos, en todas partes, y esto va a ir creciendo y tiene que llegar a la total equiparación, que no haya la menor discriminación, ni por género, ni por creencia, ni por ideología, ni por sensibilidad sexual, ni por etnia, por ningún motivo. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Ahora nos estamos acercando a esto. Ahora ya podemos empezar a pensar que sí que podemos tener una ciudadanía consciente, porque ya tenemos una ciudadanía no discriminada, todos iguales en dignidad y todos pudiendo expresarnos, porque todos tenemos estas maravillas tecnológicas mientras estén a nuestra disposición y no nosotros a disposición de las maravillas.
A mí lo de la inteligencia artificial, por decirlo, lo conozco bastante bien. Creo que es algo que bien utilizado puede ser muy útil, pero puede ser también un desastre total, porque puede ir quitándonos la capacidad creadora, que es la capacidad que distingue a la especie humana. Y aquí voy a contar una anécdota. En el año 65 o 66 estaba yo en Oxford, trabajando con un premio Nobel, que para los bioquímicos es muy conocido porque es Hans Krebs, el de los ciclos de Krebs, un hombre muy conocido. Y era un viernes por la tarde, y debían ser las 6:30 o las 7, y él había olvidado en su despacho, fue a buscarlo, vio que había luz en mi laboratorio, vino corriendo y me dijo, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted aquí trabajando un viernes por la tarde? Yo le dije, claro, es que yo en Granada, yo no tengo estos instrumentos. Yo vengo aquí precisamente para hacer acopio de datos. Me dijo, a partir de ahora, los viernes se quedará usted en su casa. Me quedé y me dijo algo que después he aplicado a todos mis colaboradores. Me dijo algo que no olvidaré. Me dijo, Federico, no le estoy castigando, al contrario. Lo que quiero es ayudarle. El acopio de más datos, está muy bien. Lo puede hacer usted, lo puede hacer cualquiera. Pero el éxito depende de pensar lo que nadie ha pensado. El éxito en investigación depende de pensar lo que nadie ha pensado. Depende de la creatividad, de hacer uso de esta facultad distintiva de la especie humana. Y esto es lo que ahora tenemos que también tener en cuenta. Cuando ahora ya podemos, ahora ya debemos, ahora ya podemos porque somos iguales en dignidad, ahora ya podemos porque nos podemos expresar, ahora ya podemos porque sabemos crear. Pues ahora lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo que nos da la gana, una ciudadanía inconsciente que es incapaz de reaccionar y decir, no, de ninguna manera, esto es inaceptable. Hay que hacer caso de los inmigrantes, hay que tener en cuenta la diversidad. Todo eso que es absolutamente imprescindible para una buena política, ahora ya se puede. Ahora ya tenemos una ciudadanía que puede ser consciente. Todavía no lo es. Yo espero que lo logremos. Muchísimas gracias. Bueno, a mí ya me han surgido un montón de preguntas, pero vamos a esperar, vamos a continuar con las otras dos presentaciones y luego ya se abre el turno de intervenciones de todos aquí. Pero me suscita mucha curiosidad varios de los temas que has mencionado. Vamos a darle la palabra a Maysoon Duas, que creo que de la macropolítica, la UNESCO, la ONU, Kofi Annan, ahora nos vamos al Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco. Y la verdad es que es un contraste muy, bueno, muy curioso el pasar eso de estas organizaciones que nos has estado hablando, Federico Mayor Zaragoza, y vamos, entiendo, a un tema concreto y específico y aquí mismo. Sí, pues muchísimas gracias a EAC por crear estos espacios de interacción, también de crecimiento, porque creo que todos estamos compartiendo todos tus consejos, tus vivencias, pero también una ventana a esos momentos históricos que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y también muchísimas gracias, Marigel, por organizarlo, por todos los detalles y por tenernos aquí una vez más interactuando en este espacio tan bonito, ¿no? Pues efectivamente, al final, nosotros cuando vemos todo ese panorama internacional, muchas veces pierdes un poco la perspectiva de cómo me afecta a mí como vecino, como vecina dentro de una ciudad, ¿no? Madrid tiene una cosa que, según la mires, está bien o está mal, que son 3 millones de personas conviviendo y coexistiendo en unos límites determinados que son los de la Municipalidad de Madrid, ¿no? La tercera capital en población a nivel europeo, o sea, no hay muchas ciudades que compartan este reto de coexistencia y de convivencia que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Pero eso también nos da esa perspectiva global, porque aquí podemos encontrar muchas cosas que a lo mejor en otras ciudades no vivimos, ¿no? Pues el que tengamos la posibilidad
de ver a los migrantes llegar, pero también asentarse, también vivir y también aportar, también de otras personas que profesan otras religiones, que tienen otras confesiones y personas que no tienen ninguna y que están en todo su derecho, ¿no? Pero que encuentran ese espacio para poder desarrollar sus vidas de acuerdo a sus convicciones morales, éticas y que dentro de eso, pues al final se generan esas relaciones de vecindad, de proximidad, ¿no? Lo digo porque muchas veces cuando estamos hablando de los vecinos, muchas veces cuando yo estaba en el ayuntamiento y nos hablaban de, es que los vecinos quieren, es que los vecinos nos piden, dices, ese ente o ese continente vacío que tú lo llenas con lo que quieras, o sea, un vecino puede ser alguien que se queja porque no tiene árboles o alguien que se queja porque tiene demasiados, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos incluso la dimensión de a quién nos estamos refiriendo como vecino. Y luego ya si le ponemos la capa de ciudadanía, ¿quién es ese ente que tiene esa ciudadanía y que puede ejercer sus derechos o bien votando o bien participando de la vida política o de la vida asociativa o del activismo o de todo eso, ¿no? Y muchas veces vuelvo a insistir en esas relaciones de proximidad que son nuestros vecinos, los que tenemos puerta con puerta, los que estamos edificio con edificio, los que comparten con nosotros los locales que están en nuestras calles, son los que nos dan esa perspectiva internacional, esa perspectiva global del mundo y esa perspectiva de lo diferente, de lo diverso, ¿no? De la necesidad de ver un poco más allá de, hombre, pues a mí me interesa que en mi calle no haya coches o que me han puesto el servicio regulado y ya mis parientes ya no pueden visitarme con tanta alegría como antes y cosas por el estilo. Pero también aprovechar ese momento o esa circunstancia para entender que al final las relaciones que se estaban teniendo en cuenta a nivel de la UNESCO o a nivel de la Asamblea General de la ONU con el Pacto de París tiene que ver también con nosotros, tiene que ver también con cuánto limitamos las emisiones de CO2 y si nosotros queremos que en nuestras calles haya coches o no haya coches, que haya árboles o que no haya árboles, que los parques estén más adaptados para toda la ciudadanía que la pueda aprovechar, que todos los vecinos, vecinas sean grandes, pequeños, medianos, que vayan en silla de ruedas o que vayan andando, puedan disfrutarlo con toda pues eso, con toda la experiencia, no sin limitaciones. Y volviendo otra vez a eso, nosotros yo cuando estaba en el ayuntamiento a mí me llamaba muchísimo la atención que cuando se hablaba de diversidad era como un plan, tenemos que tener muchos diferentes, pero no necesariamente tenemos que entender lo que dicen, ¿no? Entonces es como, ¿y entonces para qué quieres a mucha gente diferente? ¿Por qué estás hablando de la Madrid intercultural? ¿Por qué estás hablando de espacios comunitarios? ¿Por qué estás hablando de participación ciudadana? Si al final tú no quieres escuchar a lo diferente, quieres que te aplaudan lo bien que haces y que te tengan paciencia con las cosas que no haces, ¿no? Entonces, muchas veces ese grado de complacencia o ese grado de madurez y de conciencia ciudadana o de vecinal tiene que ver con cuánto nos entendemos entre nosotros. ¿Cuánto entiendo yo a Juan José y sus necesidades y cuánto Juan José entiende de mis necesidades vitales como vecina de la ciudad que tiene que usar los mismos servicios que usa él o que usa don Federico, cada uno adaptado a sus circunstancias, ¿no? Que pues a lo mejor a mí no me importa bajar las escaleras del metro cuando no me duelen las rodillas y otro día que me duelen las rodillas pues necesitaré un ascensor o necesitaré unas escaleras mecánicas. Ese grado de conciencia tiene que ver con cuánto hablamos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, cuánto intercambiamos de opiniones, de momentos, de situaciones y allí te das cuenta de todos los vacíos de conversaciones que tenemos, ¿no? De cuando estamos hablando de esas relaciones internacionales, del multilateralismo, también tiene su dimensión local, ¿no? Y cuando entendemos de que una persona que llegó ayer de cualquier, en aquellas condiciones y en aquellas circunstancias, no ha venido porque necesariamente ha elegido ese viaje. Probablemente este haya sido empujado por muchas cosas, ¿no? Antes hablábamos mucho de los conflictos que hay en otros lugares del mundo y cada vez más
el origen climático de la movilización humana y de las migraciones es más patente y más acuciante, ¿no? O sea, la gente no solo se mueve por cambiar de condiciones económicas, sociales, buscar paz y tranquilidad, sino porque también hay falta de oportunidades relacionadas con, pues eso, que no hay campos para cultivar o que no hay agua para todo el mundo, que las situaciones áridas se están comiendo parte del espacio poblacional, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver también con esas conversaciones que se tienen a pequeño, de esa conciencia que tenemos en lo local, de esa capacidad que tiene la administración pública de mirar a las personas y mirar las personas, no mirar a ese contribuyente, no mirar a la persona que está votando, no mirar únicamente a la persona que está cumpliendo con las reglas, porque eso es lo que se espera de nosotros y eso es lo que hacemos desde nuestro compromiso con la democracia y compromiso con la sociedad. Pero hay muchísimo más detrás de cada una de esas categorías, ¿no? Hay también una forma de vivir que se tiene que incorporar a la gestión pública. Y toda esta introducción, que espero que no os haya parecido pesada, tiene que ver también con entender la dimensión espiritual que tenemos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿no? Es verdad que pues, tradicionalmente hemos vivido en una sociedad pues, judeocristiana que tiene tiene sus ritos, tiene sus celebraciones, tiene su cultura, tiene su forma de relacionarse, pero nosotros también hemos tenido otras religiones y otras confesiones viviendo y conviviendo con nosotros y coexistiendo a lo largo de la historia. No nos son ajenas, no nos son nuevas y están como muy metidas dentro de nuestro ADN, si me apuráis, incluso creativo y de pensamiento. O sea, no es algo que tengamos que intentar hacer el esfuerzo de entender o de aproximarnos a eso, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta de que muchas veces desde las administraciones públicas esa dimensión de, oye, la diversidad va más allá de si estoy hablando con un nacional o con un migrante. También puede ser el si estoy hablando con una persona que se declara cristiana, que se declara atea o agnóstica, que se declara judía, que se declara budista o lo que sea. Y todos, como decía antes don Federico, somos iguales en dignidad. Lo que quiere decir es que no tenemos por qué sentirnos perseguidos por haber adoptado una confesión que sea diferente a la norma, ¿no? Y eso, que así parece como muy básico, muy de entender, muy de convivencia, muy de generar pues la paz que normalmente vivimos en ella, tiene como sus derivadas, ¿no? Y sus derivadas pueden ser el que una chica no pueda ir con hijab, con lo que llevo yo, al colegio o a la universidad o a hacer un FP. Eso, bueno, pues muchas veces hay muchos centros escolares que lo que te dicen es que la norma interna del centro educativo está por encima de la Constitución. O sea, la Constitución te está reconociendo un derecho que es la libertad religiosa y luego están los centros educativos que te dicen nuestra normativa interna. Entonces empezamos a ver cómo se está jugando con la norma en contra de un derecho y discriminando en un aspecto tan sensible como es la educación de una persona. Y todos sabemos lo importante que es a día de hoy el que todo el mundo pueda acceder a una educación y tener la formación que pueda elegir llegado el momento. Pero si eso es una cosa que viene siendo grave, todavía más grave aún es que los ayuntamientos, que son los garantes, los que tienen que acompañar a los fallecidos y a las fallecidas y a sus familiares en el momento en ese momento tan trágico, te das cuenta de que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y no es el único a nivel de España, pero en Madrid viven 100.000 musulmanes y a día de hoy no tenemos espacio donde caernos muertos. O sea, de los 14 cementerios que hay en la ciudad de Madrid, ninguno de ellos está preparado para recibirnos. Ninguno. No tenemos espacio de enterramiento y tampoco es una cosa muy marciana el que tengan el espacio preparado para nosotros. Estamos hablando de que tienen que preparar unas sepulturas. Es verdad que la orientación tiene que ser tal que el cuerpo puesto de lado mire hacia la Meca, pero ya está.
No estamos hablando de ninguna otra preparación que digas, bueno, es que tenemos que alterar la normativa o tenemos que generar un protocolo nuevo. Estamos hablando de que urbanísticamente se tiene que disponer las sepulturas en una dirección concreta, una orientación concreta. Entonces, cuando llegas a ver que las personas que tienen que velar por el bien común, por el bienestar de sus ciudadanos, no son conscientes de la diversidad social que viven, que tienen que gestionar en su día a día, te das cuenta de que no es una cuestión de la administración pública únicamente, también tiene que ver con nosotros como vecinos, cómo estamos entendiendo nuestro espacio común, los servicios que tenemos que recibir todos como ciudadanos y como ciudadanas, como vecinos y como vecinas, como seres humanos que hemos elegido esta ciudad y estas calles para desarrollar nuestras vidas, ¿no? O desarrollar nuestro proyecto de vida. Esa discriminación que ocurre a nivel administrativo se refleja en, bueno, la falta de conocimiento que tienen los vecinos, la falta de quizás derecho o incluso diría del sentimiento de pertenencia que han tenido muchísimos musulmanes en Madrid de no exigir ese derecho como propio. O sea, en el momento en que tú no incluyes a esas personas dentro de tus servicios, pues obviamente les estás excluyendo y en esa relación de ostracismo que se genera, tú también estás diciéndoles que su ciudadanía es menos que la de otros, que su valor como vecino o como vecina es inferior a la que tienen otras personas que están viviendo en el mismo bloque, en la misma calle o en la misma ciudad y que utilizan los transportes públicos, las bibliotecas, los servicios médicos, educativos o lo que sea menester del servicio público. Y yo sí que creo que al final todo esto tiene que ver con cuánto entendamos que nuestra relación de fiscalización o de accountability que les dicen en inglés con nuestra administración es bidireccional. Igual que yo tengo que corresponder de cierta forma para que el sistema se mantenga, el sistema se tiene que encargar de mí como persona y como sujeto. O sea, reduciéndolo ya a una cosa así como muy básica, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cómo nos construimos nosotros como sociedad, qué nivel de conciencia tenemos con las necesidades de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de personas con las que nos cruzamos a diario y que quizás no hemos parado a entender la dimensión humana que acompaña a cada persona con la que vivimos y convivimos, ¿no? Nosotros en este último año, porque el año pasado, en 2022, el ayuntamiento por fin aprobó en un pleno, que esto también es otra cosa, o sea, pedimos participación a la ciudadanía, pero luego los canales para participar son bastante tortuosos, como quien dice, ¿no? Entonces, una vez llegado a ese punto, aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el que exista ese derecho, que el ayuntamiento se haga cargo de esa circunstancia, nos damos cuenta de que hay una parálisis total, ¿no? Entonces, se aprueba en el pleno, pero luego no ves que eso se esté implementando a nivel práctico. O sea, tú llamas a la empresa funeraria, le dices, oye, necesito que, y entonces te dicen, no, es que nosotros no damos servicios para musulmanes. Y depende de cuándo llames, pues la excusa es una, es otra. No tenemos espacio, o es que lo que ustedes exigen para ser enterrados infringen las normas. ¿Qué normas infringen? No sé, pero las infringen. Entonces, son situaciones así como muy contra participatorias, contra pertenencia y contra sentirte parte de un sistema en el que estás embebido, ¿no? Entonces, desde el último año para acá hemos ido haciendo varias cosas. Una de ellas es presentar al defensor del pueblo una queja pidiéndole amparo ante esta situación, y el caso está en estudio, y las personas que están detrás de todo, que se han ido interesando, ahora mismo están terminando de definir los estatutos para crear una asociación para un entierro digno, y la semana que viene ya estaremos registrando los estatutos, dando de alta la asociación y empezando con todas las acciones de información para que todo lo que tengamos en nuestras manos os sirva a vosotros y a vosotras
para entender nuestra circunstancia y también para ayudarnos entre todos a superar esta discriminación, perdonad, y que esto sea un proceso ciudadano. Esto no es una cuestión de que los musulmanes no se pueden enterrar. Esto es que la sociedad no está siendo justa con parte de su ciudadanía. Entonces, igual que estamos, últimamente hablamos mucho de la sostenibilidad medioambiental, pero yo también quiero darle esa deriva de esa justicia social que nos viene faltando y que muchas veces está como muy interconectada con la sostenibilidad a la que aspiramos dentro de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, también os hago partícipes de la solución, apoyando a la plataforma cuando esté en las redes sociales y cuando empiece con sus acciones. Tenemos una página en change.org para apoyar la causa. De hecho, si os metéis en internet y ponéis por un entierro digno para los musulmanes y musulmanas de Madrid, os va a salir allí la petición de firmas, a la que también os invito a que os unáis y que esto sea también parte de esa actividad de tomar conciencia ciudadana entre todos y todas. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maysun, por tu presentación, que además ha ido a un problema específico y que, bueno, yo ya he firmado en change.org, pero estoy convencida de que los que están aquí cuando salgan también lo van a hacer. Y es además la transición perfecta con ese toque eso, al hablar de religión y de espiritualidad, para darle la palabra a nuestro gran teólogo, a Juan José Tamayo, que, bueno, pues adelante, que seguro que tendrá muchas cosas interesantes que contarnos y sin pelos en la lengua. Bueno, muchas gracias a la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, no solamente por haberme invitado a este acto, sino por haberme incorporado a la asociación sin tener pues, saberes y conocimientos científicos que me permitieran, si me hicieran un examen acaso, no me hubieran admitido. Pero como son tan generosos, y luego también, claro, pues felicitaros Te pusimos un 9,5. Felicitaros por la convocatoria de este evento, que demuestra claramente lo que dijo al comienzo Marigel, ¿no? Que no hay contraposición entre mundo científico y ciudadanía. Más bien todo lo contrario, ¿no? La ciencia es un elemento fundamental para construir una ciudadanía plural, una ciudadanía formada, informada y razonada. Y bueno, estoy encantado de compartir de nuevo este diálogo y este encuentro con mi entrañable amigo Federico Mayor Zaragoza y con mi buena amiga y ya compañera de tertulia Maysun, porque las dos intervenciones me han interesado muchísimo y si no fuere porque Maysun, porque Marigel me haya pedido que hable yo y que haga unas reflexiones, me centraría exclusivamente en sus intervenciones, ¿no? Porque yo creo que han dicho dos cosas fundamentales, que son las que enlazan con mi intervención posterior, ¿no? La primera, la de Federico, esa afirmación de pensar lo que nadie ha pensado. Y yo recuerdo que en aquel festival recital que se hizo en la Autónoma el año 1975 con aquella famosa canción del cantante valenciano Diguem no, digamos no. Recuerdan posiblemente aquel momento que yo creo que es el de la ruptura realmente con el franquismo. Es decir, lo que nos quiere poner de manifiesto Federico Mayor Zaragoza con esta afirmación es que la manera de construir ciudadanía es pensar de otra manera. Eso para mí es fundamental. Y por lo que se refiere a Maysun, pues me parece que acierta en dos afirmaciones que ha hecho. La primera, que la relación de vecindad es el ejercicio práctico de la ciudadanía. Es decir, no hay ciudadanía sin una relación vecinal, sin una relación de construir tejido social, ¿no? Y lo segundo que ha dicho pues es que la ciudadanía se desarrolla en la diferencia.
diferencia cultural, ideológica, etcétera. Y luego, las dos intervenciones, desde lo global hasta lo local, creo que se pueden resumir en una palabra que no sé si está recogida en el diccionario, pero yo sugiero que tengo dos amigos de la Real Academia y se lo voy a proponer, que es la palabra glocalización. Es decir, lo que une lo global y lo que une lo global y lo local. Entonces, mi intervención se va a centrar en un comentario a un texto pues de hace 23 o 24 siglos, ¿no? Recordarán sin duda ninguna aquel ciudadano cosmopolita que era Diógenes el Cínico. Bueno, pues he tomado la referencia de este libro magnífico que le recomiendo, La tradición cosmopolita, de esta gran filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, ¿no? Y es un texto que dediqué, recordará Federico, que tiene buena memoria, en una biografía de en torno a 20 páginas que escribí para él, y comencé precisamente con este texto porque el título de la biografía era Federico Mayor Zaragoza, ciudadano del mundo. Y el texto dice lo siguiente, y lo único que voy a hacer luego es comentar. Una vez preguntaron a Diógenes el Cínico de dónde venía, y él respondió con una sola palabra: cosmopolités, ciudadano del mundo. Podría decirse que aquel momento, comenta Martha Nussbaum, ficticio o no, fue el acto fundacional de la larga tradición de pensamiento político cosmopolita en la herencia cultural. Un varón griego rechaza la invitación a definirse por su estirpe, por su ciudad, por su clase social, por su condición de hombre libre o incluso su género. Insiste en definirse atendiendo a una característica que comparte con todos los demás seres humanos, hombres y mujeres, griegos y no griegos, esclavos y libres. Y al caracterizarse a sí mismo, no ya como habitante del mundo, sino incluso como ciudadano de éste, Diógenes da a entender también que es posible una política o una aproximación moral a la política centrada en la humanidad que compartimos más que en las marcas del origen local, el estatus, la clase y el género que nos dividen. Es un primer paso en el camino que nos conduce hasta la sonora idea kantiana del reino de los fines, una comunidad política virtual, y en este caso yo creo que lo de virtual es más fehaciente que cuando lo escribió, porque vivimos en esta sociedad virtual y ahora mismo estamos comunicados con personas posiblemente hasta de otros países, sin duda ninguna, de otras ciudades, dice, de aspiración moral que une a todos los seres racionales. Aunque Diógenes, más inclusivo, no limitaba esa comunidad a lo racional, y hasta aquel ideal también de Kant de una política que una a toda la humanidad bajo unas leyes que ésta se haya otorgado a sí mismo, no por efecto de convenciones y las clases, sino por una libre elección moral. Aseguran que Diógenes se burlaba de la nobleza de nacimiento y de la fama, y de todos los otros timbres honoríficos, diciendo que eran adornos externos del vicio. Decía que solo hay un gobierno justo, el gobierno del universo. La verdad es que cuando me invitó Maysul a participar en este debate, me acordé enseguida de este texto, ¿no? Y lo comprobó y lo puso en práctica Diógenes el Cínico en el encuentro que tuvo ocasional con Alejandro Magno. Él estaba pues en el basurero, como estaba siempre, Diógenes el Cínico, y se le acerca Alejandro Magno y le dice: sé de tu gran inteligencia, sé de tu gran capacidad intelectual, pídeme lo que quieras, que te lo doy en este mismo momento. Y entonces él respondió: por favor, apártate, que me estás quitando el sol. Evidentemente, esa era la afirmación de que la dignidad de una persona que está disfrutando del sol era muy superior o era igual a la de Alejandro Magno. Entonces, para mí,
hay una contradicción entre este planteamiento, que podríamos llamar ciudadanía cosmopolita, ciudadanía global, y nuestras propias constituciones de sociedades democráticas y nuestras legislaciones, en concreto leyes de extranjería. ¿Por qué? Porque reducen la ciudadanía a la nación, reducen la ciudadanía a el haber nacido en un determinado lugar concreto. Y a mí me parece que esa es una concepción reductiva de lo que es la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tienen derechos las personas que han nacido en un determinado territorio. Pero además, el nacer en un determinado territorio no es una elección, sino que es un fenómeno totalmente espontáneo en el que no ha intervenido en su decisión la persona que ha nacido, ¿no? Y el resto de las personas carecen de esos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la alternativa realmente a esta reducción de la ciudadanía a la nacionalidad o a la nación se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nunca mejor relacionado este tema con esta declaración en el 75 aniversario de su aprobación, ¿no? Entonces, yo creo que frente a esta ciudadanía-nación tenemos que hablar de la ciudadanía-mundo. Es absolutamente necesario, ¿no? Una ciudadanía-mundo que reconozca la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, independientemente de su procedencia geográfica, del color de la piel, de la etnia, de la cultura, de la religión, del género y de la identidad sexual. Y claro, reconocer la dignidad y los derechos tiene que ser reconocer los derechos todos. Y los derechos son indivisibles, como bien dicen todos los teóricos de la filosofía del derecho, ¿no? Y entonces ahí no se puede limitar ningún derecho a personas por no haber nacido en un determinado lugar, si en ese lugar está viviendo, está trabajando, está contribuyendo a la mejora social, a las buenas relaciones, ¿no? Y los derechos pues son los derechos de reunión, de expresión, de pensamiento, derecho a la cultura, a la educación, a los servicios sociales, educativos, sanitarios, de residencia y de elección. Fijaos esta afirmación que indirectamente la mantenemos en algunas zonas no controladas de nuestra manera de ser, cuando se dice América primero, los españoles los primeros. Ciertamente esas afirmaciones las hacen grupos de la extrema derecha política y de los movimientos religiosos integristas dentro del catolicismo o fundamentalistas dentro de las iglesias evangélicas. Pero cuidado, porque a mí me parece que tendríamos que incorporar esa categoría de que esas personas que son migrantes, que son refugiados, que son desplazadas, tienen los mismos derechos que nosotros y no hay ningún tipo de preferencia o de precedencia. Y los derechos humanos tienen que ser cultivados y tienen que ser reconocidos a todas las personas ciudadanas de un determinado país, ¿no? Y luego una ciudadanía abierta, que reconozca esos derechos pues, a las personas que anteriormente he indicado. ¿Y cuáles serían los dos adjetivos que yo aplicaría a esta ciudadanía? Pues una ciudadanía hospitalaria, hospitalidad. Una de las características, como bien sabe Maysoon, del mundo árabe, de la religión islámica, etcétera, etcétera. Es decir, una ciudadanía hospitalaria. O sea, no es solamente reconocer sus derechos, sino acogerles, abrirles nuestras puertas, facilitarles los espacios de convivencia y convivir. Es decir, ¿por qué? Pues porque es muy fácil aceptar a ciudadanos migrantes o refugiados, personas de fuera de nuestro país y colocarles en lugares aislados.
Claro, eso es segregación, ¿no? Y de alguna manera, pues eso creo que es lo que está generalizado en la política cívica de las sociedades occidentales, ¿no? Luego, una ciudadanía global, o si queréis, cosmopolita. ¿Y cuál es el fundamento? Pues que somos seres humanos interdependientes, interconectados, y los problemas son globales y requieren una respuesta global. Pero esa respuesta global tiene que traducirse en una respuesta local en cada uno de los lugares donde vivimos los seres, humanos, ¿no? Y claro, se dirá, pero ¿qué fundamento tiene esto? Yo creo que la fundamentación más importante es la fundamentación antropológica, ¿no? De que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Pero esa abstracción yo creo que tiene que traducirse primero en las constituciones, segundo en las leyes y tercero en la convivencia cívica y en la convivencia diaria. Incluso, por referirme a la intervención magnífica que ha hecho Maysoon, creo que hay también una fundamentación religiosa. Desde la perspectiva de las personas creyentes, pues además de seres humanos, las personas creyentes consideran que son hijas e hijos del Creador. Y de todas aquellas religiones, claro, que consideran la creencia en un ser creador. Pero claro, esto nos tiene que llevar a un compromiso. Y ese compromiso quiero ofreceroslo para asumirlo nosotros mismos. Es decir, que no vale implicar en los compromisos a otras personas, sino que quienes estamos aquí presencialmente o vía virtual, a vosotros y a vosotras y a mí me dirijo, ¿no? Que es el compromiso de luchar contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo, el supremacismo blanco al que se ha referido Federico en todos los terrenos, ¿no? Campos de deporte, pero no solo en los campos de deporte, como vimos cuando se produjeron aquellas agresiones contra Vinicius, ¿no? Sino en la propia publicidad, en los lugares de trabajo, en la escuela, en la familia, en la política, en la publicidad. Es decir, habría que preguntarse, por ejemplo, a la hora de las listas electorales, pues, ¿cuántas personas incorporan los partidos políticos de inmigrantes, personas refugiadas y gente que no es de este país? Creo que eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que tiene que haber la ciudadanía para las personas diferentes tiene que tener su repercusión y su traducción en el ámbito representativo. Es decir, no digo que tenga que haber la paridad estricta, ¿no? Pero a mí me parece que esto tiene que traducirse en esa paridad, ¿no? Y luego, claro, el compromiso contra las actitudes excluyentes y los discursos de odio hacia las personas migrantes, refugiadas, extranjeras, negras, indígenas, ¿no? Porque en realidad, pues terminaría este apartado, bueno, yo creo que no tengo más tiempo, terminaría este punto con una cita. Empecé con una de Diógenes el Cínico y terminaría con otra de un gran intelectual y político senegalés, poeta, que lo conoció bien Federico, que es Leopoldo Senghor. Y he leído este texto en una obra en un poemario de Leonardo Leopoldo Senghor, que dice lo siguiente, y con esto terminaría. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Mientras tanto tú, cuando naciste, eras rosado, cuando creciste eras blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, dice, ¿cuál de los dos es un hombre de color?
no hay hombres y de color o sin color, porque todos tenemos el mismo color. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las magníficas presentaciones. Además, que creo que han ido enlazando una con otra así casi espontáneamente, pero muy bien. Y abrimos el foro ya a los que queráis intervenir. Ellos están deseando ya empezar a interactuar unos con otros, yo también, pero bueno, en principio le damos la palabra al público si queréis hacer alguna intervención, dar vuestra opinión, hacer alguna pregunta. Tengo aquí también a mi compañero, a Paco González, que además me ha ayudado con la organización de este evento también, que ha estado pendiente de todos los detalles técnicos por aquí. No sé si tú también quieres hacer alguna pregunta. Pero bueno, lo primero es a ver si os animáis antes de que empiecen a hablar, que si no, no paran. Así es que ánimo. Gracias. Bueno, perdona. Empezamos por la persona. Tú, ya está. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel. Voy directamente al comentario. Muchas gracias por lo que has dicho, etcétera. Aunque haya un avance, como ha constatado Federico, y hay más discriminación, hay más posibilidades de hacer la ciudadanía, etcétera, no puede ser demasiado lento con respecto a ciertos problemas, como por ejemplo el cambio climático, que igual, pues no sé, ahora 30 grados en octubre, tal, nos quedan 6 años para meterlo en una zona no tan mala y a partir de ahí ya nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, si no tenemos tiempo, ¿qué hacemos? Y ahí, o sea, lo del compromiso me parece muy bien, pero es que sería como para salir de aquí juramentados que vamos a poner vidas y haciendas a favor de tantas cosas, pero la más perentoria tal vez pueda ser la medioambiental. Yo no sabes que cómo me encanta esta intervención, no es una pregunta, es una intervención, porque tengo 5 bisnietos y a mí en estos momentos lo único que me interesa es a ver si de una vez esta ciudadanía consciente permite ya que se adopten decisiones. Pero hay que adoptar decisiones ya. Y no las podemos adoptar porque se ha intentado, yo lo he intentado 1000 veces, ya te decía antes, la cumbre de la Tierra, no hay manera. Y ahora tenemos, yo creo que ha llegado el momento, porque fíjate que tú lo que has dicho es muy grave, porque podemos llegar a situaciones irreversibles. Y si llegamos a situaciones irreversibles, ya no hay el chas magenta, o sea, ya no hay nada que hacer. Pues entonces yo lo que pienso es que hay que ahora tomar la decisión. Ahora que ya somos iguales, ¿entiendes? Ahora que ya podemos, ahora tenemos que decir nosotros los pueblos, hemos resuelto que ni las Naciones Unidas, ni las soluciones del multilateralismo democrático, ni la Unión Europea pueden seguir con el veto y dando directivas que son absolutamente intolerables. Y además son parciales. Y además son anticientíficas. Oye, que los científicos llevamos años diciendo, ojo, que puede llegar. Lo del Ártico es una vergüenza. Sí. Los rayos solares ya no se reflejan, sino que entran en el agua y se ha producido una situación, se ha ido fundiendo progresivamente, ya empezamos en Antártida. ¿A qué estamos jugando? ¿Pero qué disparates estamos haciendo? Vuelvo a repetir, antes no podía. Ahora ya podemos, ahora ya debemos y tenemos que hacer un grito. Nosotros los pueblos hemos resuelto que a partir de ahora no vamos a tolerar más que nos pare el señor Musk con sus chips en el cerebro y tal igual, ni nos pare el supremacismo, ni nos pare el que en estos momentos el G7 siga teniendo una manera de dominar absolutamente basado en la fuerza y basado, a mi modo de ver, incorrectamente, porque hay otro gran peligro, y es que hay 2 países que tienen cada uno de ellos 6.000 bombas nucleares. Y esto, como además lo he vivido el momento en que Reagan niega a Gorbachev la reducción total, la eliminación total de
las armas nucleares. Y yo le vuelvo a decir, yo pienso en mis 5 bisnietos, lo que más me interesa en el mundo. Y por tanto creo que ha llegado el momento, como tú dices, de la acción. Pues en esta intervención me parece que hay algo importantísimo, y es que una característica de la ciudadanía tiene que ser la ecociudadanía, es decir, la ciudadanía que reconozca los derechos y la dignidad de la tierra. Pero esa ciudadanía requiere también la participación popular. Y voy a poner un ejemplo. Como sabéis, el Mar Menor parece que es el Mar Muerto, ¿no? Con todo tipo de destrucción y con un estado totalmente lamentable, ¿no? Y lastimoso. Bueno, pues ha habido una iniciativa legislativa popular, una ILP, que ha propuesto al Parlamento el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor, con una serie de protocolos, creando una organización, siguiendo todo un proceso y unos plazos. Esa iniciativa popular ha sido apoyada por 600.000 personas, el mínimo son, me parece, 500.000 para que se tengan en cuenta, y ya ha sido aprobada esa ley. Fíjense ustedes, el Mar Menor, el sujeto de derechos, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser sujeto de derecho las multinacionales que destruyen el planeta y no son sujetos de derecho los montes, los bosques, los ríos, los mares? Y por eso yo creo que es muy importante en esa intervención tuya que nos impliquemos para proponer iniciativas populares de carácter legislativo, porque claro, hay yo creo que 2 fenómenos en los que no se trabaja suficientemente desde la ciudadanía por construir una ciudadanía igualitaria, que son el tema del medio ambiente y el tema del patriarcado. Siempre esos 2 fenómenos se dejan para después porque preocupa mucho más pues otro tipo de leyes, ¿no? Sí. Bueno, Sí, perdón, A mí sí me... ya prometo no hablar más. Pero sí que es una pregunta, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y perdón que, o sea, la cosa es cómo el año que viene esta reunión, en vez de hacerla aquí, haya que hacerlo en un polideportivo y al año siguiente en el Bernabéu. Es que o escalamos en esos órdenes de magnitud o estamos listos. Perdona. Bueno, por supuesto, creo que iba a hablar Maisun y creo que había levantado la mano Higinio antes. Bueno, yo también quiero intervenir. Así es que ir levantando manos. Yo creo que es mejor que se agrupen todas las intervenciones, Pues también, porque si se pues plantean sí, preguntas a cada uno de los ponentes... pues entonces, Maisun, antes de responder, ¿te importa? ¿Hay más preguntas o si no? A mí me gustaría plantearles una duda. El profesor Mayor Zaragoza, estoy absolutamente de acuerdo con su intervención de que hay que pensar distinto, romper el pensamiento diferente. Pero no tiene esto algo que ver con el conocimiento y la formación que tenemos que dar a la ciudad. ¿Cómo es posible romper el pensamiento si no conocemos de qué estamos hablando y tenemos la formación suficiente? Y pongo un ejemplo. Es decir, ¿cómo estamos educando al recurso? Hay una corriente de formación del profesorado que dice que fuera la memoria, que lo busquemos todo en los libros y en Internet. Pero ¿cómo vamos a mantener una conversación usted y yo si no tenemos memoria de lo que estamos hablando? ¿Qué hacemos? Nos sentamos uno enfrente del otro y buscamos un libro e intercambiamos frases del libro, o echamos mano de nuestros conocimientos que están en nuestra memoria y seguimos conversando y rompiendo el pensamiento y creando nuevas ideas. Perdone. Muchas gracias. Discúlpeme. No. Un poquito de tiempo más para nuestra invitada, la concejala. Perdón, no sé si se lo conté. Ex concejala. Bueno, discúlpeme, No. Yo soy nuevo en esto. Estoy de acuerdo con usted en estos temas horrorosos de la inmigración. Esto hay que resolver. Pero no estaremos equivocando la solución del problema o enfocando mal el problema.
no deberíamos pedirle a los poderes públicos y a todos estos organismos internacionales que busquen la solución allí, que les demos cobijo, alimento y trabajo en su sitio, en lugar de tener un enorme problema de movimientos ciudadanos y de masa, con volver a unas emigraciones monstruosas como las del primer milenio o antes del primer milenio, creando los terribles problemas sociales, religiosos y culturales que estamos creando. ¿Por qué no actuar allí directamente de una manera? Enlazo con lo del profesor Mayor Zaragoza, rompiendo el pensamiento y dando nuevas ideas y siendo valiente y no teniéndole miedo a decir, volvamos a esos países y creemos la riqueza allí para que esta gente viva cómodamente en su lugar. A mí no hay nada que me dé más pena. Esta gente que tiene que dejar con 40, 50, 60 años su país, su familia, sus amigos, su riqueza, su patrimonio, y venir aquí a buscar trabajo para darle comer a sus hijos. Esto es horroroso, esto es espantoso. Me pongo en su lugar y digo, no sé qué haría, si haría este desplazamiento o me pegaría un tiro, perdón, padre. No sé si es padre Tamayo o es teólogo nada más. Soy nuevo en esto, ¿eh? Padre, sí. Estoy identificando. Padre de 2 hijos de 39 y 36 años. Así que me corresponde la palabra padre estrictamente. Somos tocayos y colegas. En fin. Esto, Perdón, y ya termino. Sí, pero breve. ¿Por qué? pero es que está usted planteando problemas de una importancia extraordinaria. Claro, pero es que tengo esas dudas y quiero que ustedes... Pues mire, la primera... Muy bien. A ver, vamos a... Sí, Bueno, perdón. Termine. termine su última frase, que nos cierre su intervención y ahora les damos a ellos. Sí, se me ha ido un poco. No, perfecto. Puede terminar. Padre Tamayo. Somos todos hijos de blanco. Yo ahí no tengo ninguna duda. Cuando usted hablaba de los colores, yo me acordaba de una película que vi del apartheid de Sudáfrica. No sé si era un juicio que le hacían a eso, a Nelson Mandela o algún otro líder de aquellos. Y él se defendía de los blancos diciendo, ustedes mienten constantemente, nos han engañado, nos han mentido, nos están estafando. Y la primera mentira que dicen ustedes es que ustedes son blancos, cuando no son blancos, son rosados. ¿Cómo? Estoy lo que usted comentaba de todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Discúlpenme. No, al contrario, muchas gracias por su intervención. Perdón, es la primera vez que vengo, no sé si hay que ocupar mucho espacio o poco. Perfecto. Yo lo que pienso es que... Vamos a dar un turno a cada uno porque ya casi estamos... ¿Quién había levantado el Sí, Sí, a ver si puedo. Ahí metido un montón de temas por medio que ya no sé. Voy a intentar ser muy rápido. Ahí me has tocado mi tema, que es el que me lleva frito. Solo que una frase. Lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas. Estamos en una carretera a toda velocidad y vamos hacia un abismo. Y en vez de frenar, estamos acelerando. Yo me temo que hay tiempo, pero no lo vamos a aprovechar. O sea, mi pronóstico es negrísimo. Y las migraciones no las vamos a poder parar porque van a ser migraciones climáticas. Y esa no la podemos parar de ninguna manera. Y la pregunta que yo quería hacer es, es también el comentario. En las discriminaciones, para mí hay una discriminación que las une todas, que es la aporofobia, el miedo al pobre. Si yo veo a un jeque vestido de lino blanco inmaculado, no me causa el menor rechazo. Además, oye, me voy con él de copas no, porque no pueden tomar copas, pero encantado. Si veo a Sidney Poitier, vestido de cirujano, en la película aquella de que Alina Jiménez Nacional esta noche, lo mismo. Pero si veo a cualquier persona, a un blanco blanquísimo, vestido con harapos y con mala pinta, y sin afeitar, pues me da miedo. Me da miedo, o no, a lo mejor no me lo da, pero es la sensación, digamos, general. Yo creo de verdad que lo que reúne todas las discriminaciones es esa, es la aporofobia. Y es la que a mí más me preocupa.
Desde luego es una causa importante de discriminación. Vamos, no sé si alguien más quiere intervenir antes de darle ya la última turno de palabra a nuestros ponentes. Bueno, pues entonces os voy a dar la palabra a cada uno. La única que no había hablado era Maysun. ¿Le damos allá primero? Sí, Maysun. Sí. Bueno, o sea, yo creo que hay una parte, completando un poco con lo que comentaba don Federico y también con mi amigo Juan José, hay algo que podemos hacer como ciudadanos, ¿sí? Sobre todo como vecinos, cuando vivimos con una ciudad tan concurrida, donde los coches están por todas partes, ocupan parte de nuestro espacio vital, casi diría. O sea, a mí me llama muchísimo la atención de que las movilizaciones por Madrid Central han estado, pero luego han desaparecido, ¿no? La tala de los árboles está allí inminente, pero tampoco estamos saliendo en masa para reclamar que, bueno, si no queda más remedio, que ojalá no, porque existen formas de mantenerlos, ¿por qué no poner otros? Me explico lo que quiero decir, Sí. que tenemos allí una responsabilidad con el día a día de nuestra ciudad que no todo el rato, que no estamos ejerciendo, ¿no? Que muchas veces cuando nuestros vecinos se están quejando de por qué nos han puesto una calle peatonal, en lugar de hablar con nuestro vecino y decirle, mira, o sea, por nuestro interés el interés de nuestros pulmones quizás, deberíamos apoyar que esto se mantuviera así, en lugar de estar alimentando el monstruo de crear todo calles para coches y menos para personas. Hay muchas cosas que están a nivel de calle, casi a nivel de bloques de vecinos, que hoy por hoy es como en plan, bueno, es que los políticos de arriba no están haciendo nada y es como, bueno, ellos harán lo que les corresponda, pero nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra parte de culpa en toda la contribución a esos grados que no paran de subir. Y creo que también forma parte de nuestra conciencia el coger y decir, ¿qué se está haciendo en mi ciudad? ¿A qué se están destinando los dineros de cualquier cosa? ¿Y cuánto de eso está contribuyendo a mitigar el cambio climático o a fomentarlo, ¿no? Y creo que eso también, o sea, es verdad que las administraciones públicas no son todo lo claras cuando están abordando políticas que tienen esos impactos, pero que nosotros tenemos que estar al día de cómo se están tomando esas decisiones, dónde se están gastando esos dineros y qué capacidad tenemos nosotros de decir, no lo pongas allí, ponlo acá, ¿no? Entonces, complementando un poco esa estrategia multinivel quizás. Muchas gracias, Maysun. Y ahora, bueno, pues Federico, también quieres ya cerrar un poquito la intervención al hilo de las comentarios. Sí. Que ha planteado dos temas que son fundamentales y que son los que explican además que estemos aquí hablando del peligro y tal igual, pero que sabemos que nada va a pasar nada, que todo va a seguir igual, que la gente se va a seguir yendo en fines de semana 14 millones de automóviles en las carreteras y llevar al fútbol de cualquier manera y que no podemos. Entonces esto yo creo que es lo importante y creo que era la finalidad de esta reunión de hoy, el abrir algunas puertas, sobre todo diciendo esto, ciudadanía consciente. Es que ahora es inconsciente, todo lo que ha demostrado es inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque en buena medida, ahora que ya somos iguales y ahora ya que podríamos actuar, en buena medida no sabemos lo que es, por ejemplo, un proceso educativo. Esto lo ha dicho y es muy importante, porque yo hace tan solo unos días un informe PISA, perdone, los informes PISA, la PISA es de la OECD, son informes que no tienen nada que ver con la profesionalidad del profesor. Son unos organismos económicos y está todo en... Estos niños necesitan saber más inglés. Esto no tiene nada que ver con la educación. Un niño puede saber mucho inglés, es un perfecto maleducado. ¿Qué es educación? Es que ahora ya venimos. ¿Qué es ser educado? Y la UNESCO dice, ser educado es ser libre y responsable. Esto es ser educado. Y don Francisco Giner de los Ríos decía, ser educado es dirigir la propia vida. Esto es ser educado. Lo digo para que quede muy claro que a veces hablamos de educación que no tiene nada que ver con educación. Lo que necesitamos son gente que dirige su propia vida, necesitamos gente que sea plenamente, plenamente libre y responsable, que era la finalidad de la reunión de hoy. Ciudadanos conscientes, ciudadanos responsables, ciudadanos que adoptan decisiones y que dicen, a partir de ahora
ya no vamos a tolerar más eso. Bueno, ha habido otra vertiente en lo que he dicho, que era sobre el conocimiento. Es evidente, necesitamos también tener mecanismos de transmisión del conocimiento. El conocimiento hoy es formidable, pero claro, si no lo sabemos, entonces estamos allí todos quietecitos y tal. Tenemos que ser capaces de transmitir el conocimiento y vuelvo a repetir, que es muy importante, cada ser humano libre, capaz de crear, es nuestra esperanza. Decirle, oye, tú no estés solo pensando que no hay solución. Claro que la hay, y lo que hay que hacer es que tenemos que crear la solución. Tenemos que inventar cada día de nuestra vida. Y esto yo creo que vale la pena, quizá el dejarlo para otra reunión, pero es muy importante lo que ha planteado, los conocimientos. Mire, le voy a decir una cosa. Yo también a veces he dicho, no, es que no hay nada que hacer. Pero a mí, cuando yo tenía unos 20 años, el profesor de filosofía, bendita filosofía, me dio a leer un libro de Albert Camus. ¿Y sabe cómo terminaba? No lo he olvidado nunca. Decía, le desprecio porque pudiendo tanto, se han atrevido a tan poco. Y ahora ya podemos atrevernos. Hasta ahora no podíamos, pero ahora ya podemos. Ahora que no nos desprecien. Y nos van a despreciar si seguimos así. Si seguimos sin atrevernos y decir, no, se ha terminado. Aquí, señores de las Naciones Unidas, se ha terminado el que ustedes tengan veto y por tanto no pueden ser la gobernanza global. Señores, esto de ver ahora en Europa, con la unanimidad, que la señora van der Leyen no puede tomar medidas porque tiene que... ¿Pero qué es eso? Estamos aceptando lo inaceptable. Y lo que hay que hacer es esto, es tomar la decisión y decir, no, nosotros los pueblos vamos a ver si realmente somos capaces de movilizar, no unos cuantos, sino unos grandes. Estamos también pensando en una gran red mundial, global, de universidades y de centros culturales y científicos. Hay que movilizar a la gente y decirle, oiga, ha llegado el momento de que ahora ya podemos, no vamos a seguir permitiendo que el medio ambiente vaya realmente, que ya estamos en situaciones de potenciales de irreversibilidad. Pues todo eso necesita multilateralismo democrático. Hoy mismo el Papa me ha extrañado, pero me han dicho que el Papa ha dicho la solución es el multilateralismo democrático. Bueno, pues a ver si logramos el multilateralismo. Muchas gracias. Y ya para finalizar, la palabra tiene Juan José Tamayo. Enlazando con la intervención de Federico, creo que la clave y la ausencia más importante en este país es la falta de educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía con 4 características. La primera, como ha dicho Federico, responsable. Y que los seres humanos seamos responsables de nuestra función colaboradora en lo público. Segundo, una ciudadanía libre de todo tipo de ataduras y de opresiones. Tercero, una ciudadanía participativa. O sea, lo que pertenece a la ciudadanía debe ser resuelto a través de la participación de todas y todos los ciudadanos, ¿no? Y cuarto, una ciudadanía crítica. ¿Y por qué? Porque hasta ahora yo creo que ha faltado ese sentido crítico y la crítica tiene que dirigirse contra todos los poderes religiosos, políticos, económicos, siempre que se tornen poderes totalitarios y desemboquen en autoritarismo, ¿no? Y para mí el problema está en que esa educación para la ciudadanía tiene que hacerse en la escuela. Nadie protestó cuando recuerdan se eliminó la educación para la ciudadanía. No pasó absolutamente nada. Teníamos que habernos movilizado para evitarlo, ¿no? Como nos movilizamos para otra serie de tareas. Pero es que la educación para la ciudadanía y los derechos humanos no es solo una educación en la escuela, de la que carecemos, sino una educación para la ciudadanía en los partidos políticos, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de padres y madres. Es decir, en el tejido social es donde realmente estamos necesitados de una educación para la ciudadanía y no solamente en eso. Muy bien.